Liebe Freunde des Bruno-Kreisky-Forums, willkommen und danke, dass Sie die Gelegenheit wahrnehmen, zu einem so wichtigen Thema und vor allem auch so wichtigen Gast heute zu kommen. Ich darf ganz herzlich bei uns begrüßen Frau Dora Maria Telles. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Meiner kurzen Begrüßung darf ich vorausschicken eine Bitte, dass Sie, wenn Sie Fotos machen, ausschließlich das Podium und nicht die Gäste oder eben Sie in den Zuschauerraum hinein fotografieren, bitte. Diese Veranstaltung heute mit Kuratorin Irene Horaes und findet in Kooperation mit WIDE statt. Frau Claudia Thalmeier, die Koordinatorin von WIDE, also dem entwicklungspolitischen Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektive, wird sich dann auch noch kurz hier an Sie wenden. Aus Sicht des Bruno-Kreisky-Forums ist es für uns eine besonders auch eine wichtige Veranstaltung. Lateinamerika war, wie viele von Ihnen, die ich hier sehe, wie Sie wissen, auch und insbesondere Nicaragua in den 70er Jahren, als Bruno Kreisky Bundeskanzler war, ein sehr wichtiges Land, sozusagen mit sehr wichtigen Perspektiven im Sinn der Revolution, der Reform progressiver Politik. Und ich glaube, heute sehen wir vor allem, also jedenfalls nicht nur geprägt durch unsere Medienlandschaft, sondern auch durch einen weiteren globalpolitischen Kontext, Lateinamerika, vor allem mit Blick auf Brasilien, mit Blick auf Venezuela, die im Rampenlicht sind, vielleicht noch der Mercosur, und wie wir natürlich auch feststellen können, auch dort vor allem im Kontext der Radikalisierung nach rechts und in zunehmend, also jedenfalls unter Bolsonaro, und diesen Regimewandel vor Ort. Nicaragua ist nicht so sehr in unserem Rampenlicht und nicht so sehr im Rampenlicht, und daher freut es mich und das Kreisky-Forum ganz besonders, dass wir mit Dora Maria Telles eine so hochrangige und auch verdiente Politikerin und Kämpferin in diesem Zusammenhang hier bei uns begrüßen dürfen. Denn wir sehen, und das ist auch wohl das Thema, also ein wichtiges Thema, wie sich in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 8 Jahren, auch Nicaragua, dieses Regime zu einem immer autoritäreren entwickelt hat. Man könnte sagen, die Revolution frisst ihre Kinder, aber auch der Westen frisst die Kinder dieser Revolution. Es ist die USA, darauf werden wir hier noch zu sprechen kommen, und auch der die progressiven Kräfte, nicht nur in Nicaragua, aber auch dort sozusagen frisst, indem er auch die Unterstützung entzieht. In diesem globalen Kontext verstehen wir auch diese Veranstaltung, und wir freuen uns, dass Sie hier sind. Unter der Moderation von Raimund Löw darf ich Ihnen einen interessanten, ganz sicherlich interessanten Abend wünschen und bedanke mich nochmal für Ihr Kommen. Danke sehr. Danke, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam diese Veranstaltung auf die Beine stellen haben können. WIDE, Entwicklungspolitisches Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven, und das Bruno-Kreisky-Forum für internationalen Dialog. Und vielen Dank an Dora Maria Telles fürs Kommen. Sie ist Politikerin und Historikerin. Ich denke, Raimund Löw wird sie noch genauer vorstellen. Sie war eine hochrangige Kommandantin in der sandinistischen Revolution und ist dadurch, glaube ich, auch bekannt geworden, später Gesundheitsministerin, immer politisch aktiv. Ja, ich wollte ein Wort zu WIDE sagen, weil Sie vielleicht nicht alle WIDE kennen. WIDE ist ein Netzwerk, das schon jetzt mehr als 30 Jahre lang besteht und sich zum Ziel gesetzt hat, das Empowerment von Frauen und Mädchen im Bereich durch Entwicklungszusammenarbeit zu stärken, den Austausch zwischen den Mitgliedsorganisationen in diesen Themenbereichen zu fördern und sozusagen auch Themen reinzubringen in die entwicklungspolitische Agenda, die von besonderer Bedeutung für Frauen sind. Ja,
Und ich möchte auch noch den Anlass kurz nennen, warum wir Dora Maria Teyes nach Österreich einladen haben können. Das war die Entwicklungstagung, die jetzt dieses letzte Wochenende in Innsbruck stattgefunden hat. Und dabei ist es um das Thema Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen gegangen, das SDG 16. Und in dem Zusammenhang um Demokratie und Autoritarismen. Und wir denken, dass uns Dora Maria Teyes dazu wirklich viel zu sagen hat. Es ist jetzt schon gesagt worden, ein paar Worte zu Nicaragua. Ich weiß nicht, ich glaube, viele hier sind mit dem Land sehr vertraut. War 1979 ein Land, mit dem es eine breite internationale Solidaritätsbewegung gegeben hat. Also mit der Revolution, in den ersten Jahren der Revolution und der sandinistischen Regierung. Es war ein sehr demokratisch ausgerichtetes, sehr humanistisches, sozialistisches Projekt. Und ich glaube, auch deswegen haben sich so viele in Europa, in den USA auch damit solidarisieren können und auch nicht zuletzt natürlich vor dem Hintergrund von dem Kontrakrieg, den die USA gegen eine linke Regierung in ihrem Hinterhof angezettelt haben. Jetzt aber 4,5 Jahrzehnte später ist Nicaragua unter der neuerlich sandinistischen Führung seit 2007 unter Daniel Ortega, inzwischen auch in Co-Präsidentschaft mit der Ehefrau Rosario Murillo, sukzessive wirklich in eine Diktatur abgedriftet, seit längerem. War ein schleichender Prozess, aber die Situation jetzt ist dramatisch. Es gibt keine unabhängige Presse mehr in Nicaragua. Es wurden seit 2018 5.600 NGOs verboten. Das sind ungefähr 80% der Organisationen, die im Land tätig waren, darunter auch verschiedenster Art, auch Universitäten, zum Beispiel auch kirchlich getragene Organisationen. Es gibt Verhaftungen, immer wieder Verhaftungen, es gibt politische Gefangene. Und was sicher besonders bitter ist, ist, dass auch ehemalige sandinistische Gefährtinnen aus der Zeit der Revolution, insbesondere die Kritikerinnen, inzwischen auch der enge Zirkel und neben Ortega und Murillo verfolgt werden, inhaftiert werden, unter dem Vorwand Vaterlandsverrat verhaftet werden, wo eigentlich auch Gesetz dazu geschaffen worden ist. So auch Dora Maria wurde ins Exil gezwungen. Es gibt auch vielfache Enteignungen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema für Nicaragua, zum Beispiel im Zug der Schließung von Einrichtungen, die dann beschlagnahmt werden. Es werden die Oppositionellen, die ins Exil gezwungen werden, enteignet, nicht alle, teilweise, verlieren sämtlichen Besitz. Und zuletzt ist auch ein 15 Kilometer breiter Grenzstreifen, ich habe verstanden, im Norden und im Süden von Nicaragua, beschlagnahmt worden. Die Leute sind enteignet worden und das betrifft Kaffeebäuerinnen zum Beispiel, indigene Gemeinschaften. Die Situation hat sich so zugespitzt in den letzten Jahren, dass die UNO im März 2022 beschlossen hat, eine Expertinnengruppe zur Untersuchung zur Menschenrechtssituation in Nicaragua einzurichten. Und da gibt es inzwischen auch schon mehrere Berichte, die die Situation dokumentieren. Und ich denke, dass für uns, also ich bin auch Teil der früheren Nicaragua-Solidaritätsbewegung, ist es wichtig zu verstehen, was die Gründe und die entscheidenden Momente waren, die von einer progressiven sozialen Bewegung zu einer Diktatur geführt haben. Nicaragua ist nicht das einzige Land, in dem eine solche Entwicklung stattgefunden hat. Und deswegen, glaube ich, ist für uns schon sehr wichtig zu verstehen, was ist da passiert und was lernen wir daraus auch für die internationale Solidarität. Ja, und ich freue mich sehr, eben, dass wir diese Gelegenheit haben, heute mit Dora Maria Teyes zu sprechen. Vielen Dank. Sie ist eben auch sehr früh, genau das ist noch zu sagen, sehr früh für die Demokratisierung der innerparteilichen Strukturen eingetreten und hat sehr konsequent autoritäre Tendenzen in ihrem Land kritisiert und auch ihre Konsequenzen gezogen. Ja, und ich denke, wir können auch über die Perspektiven im Land und für die Bevölkerung sprechen. Vielen Dank an Raimund Löw, dass Sie diese Moderation hier, dass Sie dieses Gespräch heute führen. Ich glaube, ich muss Raimund Löw nicht vorstellen, bekannter ORF-Journalist, heute politischer Kommentator, vor allem im Falter, und der auch einen Podcast macht. Also vielen Dank. Und auch danke an die hier unsichtbare Dolmetscherin Gabi Gallo, die uns auch das Gespräch ermöglicht. Dankeschön. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Wir, glaube ich, müssen heute zwei Dinge besprechen. Das eine ist, was für ein Aufbruch die sandinistische Revolution war
und warum das so eine große Solidarität in Österreich, in ganz Europa ausgelöst hat und warum das so traurig, die Situation Nicaraguas heute so traurig ist und warum die sandinistische Revolution in einer solchen zu einem traurigen Desaster geführt hat. Die Solidarität damals in den 70er Jahren in Österreich, glaube ich, war die größte Solidarität mit Lateinamerika, die es in Österreich gegeben hat. Vielleicht Chile war auch eine große Solidarität, aber der Unterschied war die Solidarität mit Chile war die Solidarität nach einer Niederlage, nach dem Pinochet-Putsch. Und da sind die Flüchtlinge aus Chile gekommen, die sind hier versorgt worden. Es hat eine große Bewegung gegeben des Mitgefühls mit den chilenischen Flüchtlingen. Aber das war die Zeit, da war Militärdiktatur in Chile, in Argentinien, in Brasilien. Es war eine dunkle Zeit. Und Nicaragua hat das durchbrochen. Mit Nicaragua plötzlich das Gefühl, ja, es ist auch ein Aufbruch in eine ganz andere Richtung möglich. Und da sind Sie, Dora Maria Tellez, im Zentrum gestanden als Kommandante und viele von uns waren damals politisch interessiert, aktiv. Wir haben darüber gesprochen, in ihren Wohnungen Fotos von Che Guevara gehabt. Ne? Und plötzlich hat es da auch junge Leute gegeben, die hatten Fotos und Plakate von so einer uns unbekannten Person mit einem riesengroßen Sombrero. Und da hat man dann erzählt, ja, das ist nicht der Che Guevara. Man hat gefragt, wer ist denn der eigentlich? Das ist nicht der Che Guevara, das war der Sandino, der damals für uns etwas völlig Neues war und diese Kraft in Nicaragua für diese Revolution zusammengeführt hat. Und Sie haben als Guerillakämpferin eine ganz entscheidende Rolle gespielt bei der Befreiung der politischen Gefangenen in Nicaragua in der Somoza-Zeit durch eine Guerilla-Aktion riesigen Ausmaßes, nämlich die Gefangennahme des gesamten Kongresses in Managua. Und um den Kongress, von Ihnen, Sie waren damals die Sprecherin, Kommandante Dur, sind sie bekannt geworden, haben dazu geführt, dass das Regime nachgegeben hat und die politischen Gefangenen, die Sandinisten, freigekommen sind, unter anderem auch Daniel Ortega. Und sie sind dann im Zentrum gestanden, also der Revolution von 78 und 79. Sie waren, es ist gesagt worden, Gesundheitsministerin, mehrere Jahre Gesundheitsministerin und haben dann in dem Ausmaß, als sich dieses Regime Ortega immer diktatorischer entwickelt hat, eine Reformbewegung versucht auf die Beine zu stellen, mit Ernesto Cardenal, vielen anderen bekannten Sandinisten der Zeit. Die Folge war, sie sind ins Gefängnis gekommen, sind von ihren eigenen Genossen ins Gefängnis gesteckt worden, sind monatelang, glaube ich 1,5 Jahre lang in Einzelhaft gewesen. Und das war ein Symbol dafür, wie hier diese Revolution in Richtung Katastrophe gegangen ist. Sie sind dann nach Amerika ausgewiesen worden, haben die Staatsbürgerschaft von Nicaragua verloren, haben heute die spanische Staatsbürgerschaft, haben Sie mir vorher gesagt, wie viele Bürger aus Nicaragua, die in Spanien leben, haben jahrelang dann in den USA unterrichtet an verschiedenen Universitäten, sind jetzt plötzlich vor der Situation, dass sie kein Visum mehr bekommen in der Zeit der Trump-Regierung für ihre Arbeit in den USA, in Harvard, in Princeton und anderen Universitäten und arbeiten als Historikerin von Spanien aus. Dora Maria Tellez, wenn Sie heute auf die Entwicklung in Nicaragua blicken, diese Hoffnung, diese Kraft, die am Anfang in dieser Revolution war, ist angesprochen worden, von vielen Strömungen geteilt. Wie konnte das zu dieser Katastrophe führen, die wir heute haben? Und wie charakterisieren Sie jetzt das Regime von Daniel Ortega? Bitte schön. Das zur technisch, wir werden so machen. Ich werde Deutsch sprechen, weil ich möchte mich nicht lächerlich machen mit meinem Spanisch. Es wird übersetzt Spanisch auf Deutsch und es wird übersetzt Deutsch auf Spanisch. Wir werden nach der Diskussion hier am Podium auch Fragen beantworten. Dora Maria Tellez wird Fragen beantworten, die können auf Deutsch und Spanisch gestellt werden. Jeder hat die Möglichkeit, sich für eine der beiden Sprachen zu entscheiden. Bitte schön. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Raymond por la introducción, muchas gracias
al Foro Bruno Kreisky, a la presidenta y a White, a Claudia, a Irene, por haber permitido conversar con ustedes. Y muchas gracias también a todos los que están aquí, que tienen una conexión con Nicaragua desde hace más de 40 años, que ha sido una conexión permanente, un amor de décadas, que no todos los amores duran tanto tiempo. Así que yo tengo que agradecer esos amores, largos amores, que han soportado todas las peripecias de la vida, porque así son, ¿no? Yo pues, me siento muy agradecida de encontrarme en Europa con quienes han enriquecido el movimiento de solidaridad con Nicaragua y que han permanecido contra viento y marea apoyando al pueblo de Nicaragua. Lo que hay en Nicaragua es una dictadura. Claudia describía muy bien la situación actual. Y desgraciadamente, cuando decimos que es una dictadura, no es como una calificación política, sino que es una descripción técnica, ¿verdad? Si fuese una calificación política, entonces uno pues, puede manejarlo, pero es un asunto técnico. Hay una dictadura que en febrero de este año se estableció en una reforma a la Constitución masivamente, que colocó en la cabeza de esta dictadura a Daniel Ortega y a su esposa como copresidentes. Se ampliaron el periodo de gobierno un año más y subordinaron la totalidad de las instituciones públicas a la copresidencia. Es decir, los jueces en Nicaragua dependen de la copresidencia, se subordinan a la copresidencia. No hay sistema judicial independiente, no hay institucionalidad independiente de ninguna especie, y ese proceso se ha seguido en toda la cadena institucional. Hoy estaba viendo un economista que decía, criticando el informe del Fondo Monetario Internacional de hace unos días, que en Nicaragua la independencia de la superintendencia de bancos que supervisa el sector financiero se perdió porque se fusionó el supervisor con el supervisado. Es decir, la superintendencia y el Banco Central ahora son la misma cosa. Entonces no hay un sistema institucional que tenga independencia alguna. Todo depende de la cabeza, donde están Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y estamos hablando de un régimen dinástico, familiar. Los hijos de Rosario Murillo y Daniel Ortega están distribuidos en el entorno institucional y político nicaragüense. Y ese régimen se mantiene sobre la base de un estado policial, de asedio, de persecución, de hostigamiento a la gente, de liquidación total de los derechos, ¿verdad? Y de una amenaza sostenida sobre toda persona que quiera hacer algún movimiento en contra del régimen. Entonces, Nicaragua es un país donde no hay medios de comunicación independientes, eso se acabó. No hay universidades privadas, esas se acabaron, incluyendo la Universidad Centroamericana, que tenía un gran prestigio. Prácticamente no hay organizaciones no gubernamentales, quedan algunas pocas, ¿verdad? Pero ha sido una liquidación masiva y una ruptura del tejido social nicaragüense relevante. No hay un solo movimiento social que haya sobrevivido. Fueron disueltos todos, liquidados todo el movimiento de mujeres, lo que hay está en el exilio, el movimiento campesino, el liderazgo en el exilio, los sindicatos fueron disueltos
incluso las organizaciones que había creado el Frente Sandinista fueron disueltas. Es decir, tal vez algunos de ustedes conocieron a la Unión de Agricultores y Ganaderos, la UNAC. La UNAC fue disuelta. La Asociación de Mujeres del Frente Sandinista fue disuelta. Es decir, ni siquiera han sobrevivido las propias organizaciones sociales y de masas del Frente Sandinista. Entonces, aquí estamos en una situación sumamente compleja, ¿verdad?, en Nicaragua, que entró a esta fase definitoria a partir del 2018 y que ha ido en un proceso progresivo de descomposición. Muy difícil de entender, ¿verdad? El punto es cómo llegamos a este punto. Es el tema esencial, pero bueno, yo pues tengo que decirlo con claridad, en ese país hay una dictadura en toda regla, ¿verdad? Die Diktatur, die Sie jetzt beschreiben, als dynastisches System, ist eine Diktatur, die sich wahrscheinlich nicht wahnsinnig von der Diktatur der Somoza-Zeit unterscheidet, was Repression betrifft, die die Sandinisten gestürzt haben. Wo sind die Punkte, in denen sich die sandinistische Revolution so fortentwickelt hat, von den Zielen der Revolution, dass das Resultat jetzt ein ähnliches Regime ist wie das Regime, das man gestürzt hat? Wo sind die Eckpunkte dieser Entwicklung in Richtung Repression, in Richtung Diktatur, die Eckpunkte dieser Rückentwicklung? Und warum ist es dazu gekommen? Bueno, el Frente Sandinista era una organización de la izquierda revolucionaria de los años 60, ¿verdad? Latinoamericana, es decir, con mucho compromiso de justicia social, un compromiso, yo diría, sólido de justicia social, pero no tenía un compromiso igualmente sólido con la democracia liberal, ¿verdad? Adquirió un compromiso de pluralismo político en el año 78-79, de cara ya al triunfo de la revolución. Pero siempre hubo una tensión entre este modelo, esta intención de modelo de partido único y el pluralismo político que estaba planteado. Es decir, el ejemplo de revolución triunfante era la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana tenía partido único, ¿verdad? La Revolución Sandinista no entra al modelo de partido único, pero tampoco se sale. Es decir, se mantiene una contradicción permanente que fue avanzando. Hubo elecciones en el año 84, hubo elecciones en el año 90, y la contradicción fue resolviéndose a favor de un compromiso mayor con la democracia liberal, el pluralismo político, ¿verdad? Pero esto explota de cara a las elecciones de 1990. Las elecciones del 90 que pierde el Frente Sandinista son importantes porque, en mi perspectiva, es un gran éxito de la revolución, que hubo una elección limpia, que pudo perder una elección, que abrió una transición pacífica de poder de una fuerza a otra, pero hubo un segmento importantísimo dentro del Frente Sandinista que vio eso no solamente como una derrota, sino como un error. Es decir, consideró que haber hecho una elección limpia era un error, que haber entregado el poder era un error. Y ahí se dividieron las aguas en el Frente Sandinista. Un sector detrás de Daniel Ortega tomó un camino hacia un modelo más autoritario, y un sector en el que estaba yo comenzamos a hacer un planteamiento
de democratización del partido, de compromiso democrático profundo, y entonces esa contradicción llegó a ser irreversible. Pero de ese momento, del momento en el que un segmento del Frente Sandinista decide que haber hecho una elección era una equivocación y que haber entregado el poder era una equivocación, en ese momento se marca de manera definitiva la tendencia al autoritarismo en el Frente Sandinista. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la revolución sandinista no logra hacer la crítica profunda del modelo político de la dictadura somocista. No hace la crítica del modelo político del somocismo. Entonces, la matriz se conserva. Entonces, claro, nosotros vemos ahora la dictadura de los Ortega Murillo, una dictadura familiar que controla el aparato policial y el ejército, y la dictadura de los Somoza, una dictadura familiar que controlaba el aparato militar. Es decir, ahí hay un modelo de cultura política y hay un modelo de régimen político que la revolución no cuestionó. Eso es un déficit, evidentemente, de la revolución sandinista. Y entonces el curso del Frente Sandinista, después de los años 90, después del 90, fue cada vez de un modelo más autoritario. Pues. Das ist ein wichtiger und großer Punkt der Selbstkritik, der da von Ihnen zu hören ist, wobei die Sandinisten ja intern nie monolithisch waren. Die Sandinisten haben verschiedene Strömungen vereinigt. Also unter den 9 Kommandanten, die die Revolution gemacht haben, gab es 3, die waren von den sogenannten Terciaristas, zu denen auch Ortega gehört hat, von denen man gesagt hat, die sind nicht so linksradikal wie eine andere Strömung, die mehr auf militärische Guerilla-Aktionen sich konzentriert hat. Also man hat gesagt, es gibt 3 Strömungen bei den Sandinisten, und vielen von uns in Europa, die wir gewusst haben oder die wir gesehen haben, die totalitären Tendenzen des Stalinismus, die übernommen wurden, auch in Kuba, war die Hoffnung, das wird in Nicaragua anders sein, weil es einen internen Pluralismus gibt. Wann ist er verschwunden? Wie rasch ist er verschwunden? Und war das vielleicht auch eine Folge oder vielleicht eine Notwendigkeit des Guerillakriegs? Weil im Krieg kann man nie sehr pluralistisch sein. Oder waren das die politischen Schwächen und das mangelnde politische Verständnis dessen, was in Kuba hat man sich immer angelehnt, schiefgelaufen ist? Sí, hay una mezcla ahí. Digamos, las organizaciones guerrilleras son organizaciones centralistas, como ejército. Son como un ejército. No hay debate, pues, no hay debate porque son clandestinas. La clandestinidad no permite el debate. Y por otro lado, la lucha armada en la conquista del poder condiciona una mentalidad. Es decir, el Frente Sandinista llega al poder por las armas. Así llegamos al poder, por las armas. Entonces, es difícil entender para mucha gente que puede perder el poder en una elección. Eso es bien difícil. Es decir, ¿por qué si llegamos al poder por las armas, perdemos el poder por una elección? Y esa contradicción es una contradicción que siempre se mantuvo. Y claro, viene además el otro asunto, que es, bueno, este partido nunca estuvo en la oposición. El Frente Sandinista nunca estuvo en la oposición. El Frente Sandinista fue una organización guerrillera, de organización guerrillera al poder, y del poder en el 90 salta a la oposición política y no tenía ninguna experiencia de oposición política. No había.
pero además en un momento crítico porque habían varias preguntas. Bueno, primera pregunta, ¿por qué perdimos las elecciones? Y ahí pues se dividen las opiniones. No, las perdimos porque los Estados Unidos hicieron una guerra contra Nicaragua. Es cierto, tiene algo que ver, sí. Pero también decíamos nosotros, el grupo en el que estaba yo, también porque el modelo de la revolución tenía un modelo autoritario en relación a sectores de la población nicaragüense y causó contradicciones en el campesinado. Entonces, nunca hubo acuerdo sobre eso. Después no hubo acuerdo sobre la democratización del partido, porque todo apuntaba a que un ejercicio autocrítico debilitara la figura de Daniel Ortega. Entonces, la autocrítica se cerró. Nosotros hicimos un ejercicio autocrítico diciendo, esto es la radiografía de los problemas de la revolución, de sus éxitos y de sus problemas. Pero, pues, no prosperamos. Was für eine Bedeutung, was für eine Rolle hat bei dieser Degeneration der führenden Gruppe, was für eine Rolle hat für diese Degeneration der sandinistischen Führung der Angriff aus den Vereinigten Staaten gespielt? Die USA haben unter Reagan die Contras finanziert, die Contra-Lager gab es in Teilen Nicaraguas in der Nachbarschaft und haben über Jahre in illegaler Weise, wie das auch in Amerika selber gesehen wurde, versucht, das sandinistische Regime mit Waffengewalt zu stürzen. Was für eine Rolle hat dieser militärische Angriff des amerikanischen Imperialismus gegen die sandinistische Revolution gespielt, dass sich diese autoritären Tendenzen durchgesetzt haben? Tuvo un impacto grande porque al tener la presión de los Estados Unidos, de la administración Reagan, el dominio, digamos, la idea dominante era la idea de la defensa de la revolución. Y eso va asociado a la defensa militar. Y la defensa militar va asociada al centralismo. Y el centralismo con la autoridad vertical. Es decir, si habían tendencias autoritarias, esas tendencias autoritarias también se fortalecieron, indudablemente, porque es la necesidad de la defensa que lleva a un modelo que también es un modelo centralista y autoritario. Pero yo siento que después del 90, el Frente Sandinista tenía tiempo para tomar otro camino. Ese es mi punto. Pero sí, todo eso llevó ahí, pero después del 90 el sandinismo podía tomar otro rumbo. Pues. Lassen Sie uns ein bisschen in die Zeit der Hoffnung zurückversetzen. Ich möchte Sie ersuchen, dass Sie ein bisschen beschreiben, wie das war. Wie Sie als junge Frau, ich glaube 21-Jährige, 22-Jährige, Kommandante-Duo waren und diese Kommandante DOS waren und diese unglaublich eine der größten Guerilla-Organisationen, Aktionen, die es in Lateinamerika gegeben hat, durchgeführt haben und die den Kongress, also das somozistische Parlament, gekidnappt haben sozusagen, um die Gefangenen freizupressen. Inwiefern war das wirklich auch ein Ausdruck einer gesellschaftlichen revolutionären Ambitionen und heute würde man wahrscheinlich sagen, ja, das war alles Terrorismus. Nicht? Unter der heutigen Sicht auf Gewalt gibt es da keine Differenzierung. Wie würden Sie das aus heutiger Sicht sehen? Wie haben Sie es damals erlebt? Würde ich Sie als erstes bitten. Wie haben Sie das damals erlebt? Lassen Sie uns ein bisschen sich hineinversetzen in die Person der Kommandante DOS in den 70er Jahren. Bueno, yo tengo el defecto de que
siempre creo que las cosas van a mejorar. Y siempre me critican porque dicen que yo soy permanentemente optimista, pero es cierto, pues, yo soy optimista. En el año 78, a ver, en el año 77, que nosotros hicimos una ofensiva militar, supuestamente era una gran ofensiva militar. Íbamos a tomarnos muchas ciudades del país y esa operación comenzó a caminar en octubre de 1977. Yo estaba en el grupo que estaba en la guerrilla del Frente Norte y íbamos a tomarnos la ciudad de Ocotal. Y aquella operación resultó un fracaso brutal. Nosotros nunca logramos llegar a Ocotal, nos quedamos combatiendo en una carretera. La gente de Río San Juan logró llegar al castillo, mataron a la mitad, la gente de Masaya la mataron. Es decir, aquello fue un desastre total, total desastre. Nos quedamos como 40 en la montaña, como había sido un desastre tan grande, nos comenzamos a quedar como 30, de manera que en 78, pues ya han matado a Pedro Joaquín, hay un movimiento político fuerte y un repudio fuerte por el asesinato de Pedro Joaquín, que era un periodista muy prestigioso y muy contundente. Können Sie ein bisschen erklären, was war seine Rolle? Wer war das genau? Viele von uns werden den Namen nicht präsent haben. Der Journalist, der ermordet wurde, war, erklären Sie es. Pero Joaquín Chamorro era un periodista y político, súper crítico, era el dueño del periódico más importante del país, periódico pues, que tiene 100 años, y de una familia oligárquica nicaragüense, pero Pedro había estado en la lucha armada en una época, estaba dedicado al periodismo y a organizar una oposición política también, y él era profundamente crítico con el modelo de corrupción del somocismo. De manera que un día, en enero de 1978, lo esperan cuando él va hacia su oficina, entre su casa y su oficina, que era pues, una distancia muy corta, y lo tirotean, lo asesinan. Entonces, el asesinato de Pedro saca a miles y miles de personas a la calle para el entierro, para la vela, para la honra fúnebre. Son miles y miles de personas. Hay incendios de fábricas en la carretera norte, hay disturbios en todo el país, ¿verdad? Hay una mini levantamiento en Monimbó en febrero. Todo se va encadenando después del asesinato de Pedro Joaquín. Eso causó una conmoción nacional enorme. Pedro Joaquín Chamorro era el esposo de doña Violeta Barrios de Chamorro, que es la que derrota al Frente Sandinista en 1990. ¿Verdad? Aber jetzt zurück zur Guerilla. Ich möchte zurückkommen zur Aktion Befreiung Ortegas durch die Geiselnahme der Abgeordneten. Das hatte in diese Situation hineingespielt, also der großen Mobilisierung in Nicaragua gegen das Somoza-Regime. Wie war das für Sie dann? Wie haben Sie das erlebt, diese Aktion zur Befreiung Ortegas, den Kongress besetzen? Bueno, nosotros sabíamos que teníamos que dar un golpe fuerte que mostrara la posibilidad del derrocamiento de la dictadura, porque la gente no creía, pues. Entonces, juntamos todas las armas que teníamos en el país
que eran como 20, 25. Y organizamos un grupo y habíamos como 3 o 4 del grupo que teníamos entrenamiento militar. El resto del grupo eran jóvenes, bien chiquitos, pues, que no tenían entrenamiento militar. Habían tirado alguna bombita, esas bombitas de contacto, pero pues no habían participado en ningún operativo. Y finalmente sabíamos que ese operativo era suicida, que casi seguramente nos iban a matar ahí, pero que pues si lográbamos entrar al Palacio y secuestrar al Congreso, el Congreso de los Diputados, pues solo con lograr entrar ya teníamos éxito. Entonces yo no iba a participar al principio, pero después me incorporaron para las negociaciones políticas, y porque yo tenía buen entrenamiento, había estado en la montaña, entonces así terminé en esa acción. Muy complicado, muy complicado. Yo tenía una compañera en la montaña, que era campesina, y ella un día hicimos un operativo y ella se subió en un poste de luz para cortar unos cables del telégrafo. Y cortó los cables del telégrafo y nosotros pudimos atacar un pueblo, ¿no? Entonces yo la felicité a ella y le digo, sos una heroína, ¿cómo te subiste a cortar los cables del telégrafo? Y entonces ella me dijo, si he sabido que podía cortar el cable eléctrico, no me subo. Y yo ahí llegué a la conclusión de que el heroísmo tiene que ver con la ignorancia. Yo no sé si yo he sabido, ¿verdad? Las implicaciones de esa operación desde el punto de vista militar, no sé si me hubiera metido. Pero pues era muy complicada. Fue una cosa de sorpresa, por suerte no fue bien, no tuvimos baja, y pues salimos ahí con presos y cosas, pero lo más importante fue que esa operación llamó la atención internacional. Algo está pasando en Nicaragua. Hay una dictadura en Nicaragua y hay una dictadura que sufrió un golpe y hay unas personas ahí que estaban, y yo pues era la única mujer, y los periodistas pues le llamó la atención, y entonces tuve pues, mucha exposición pública. Entonces yo pasaba de la clandestinidad a una exposición pública enorme y comencé a ver los reportajes en la televisión y en los periódicos que hablaban de mí y comencé a no reconocerme. Están hablando de otra persona, seguramente. Entonces decidí nunca más volver a leer nada que dijeran de mí, ni volver a ver nunca ningún reportaje. Hasta hoy. Porque yo me voy a despersonalizar, ¿no? Uno no se reconoce.
Pero pues fue un operativo muy importante porque puso a Nicaragua en la conciencia pública. Y a mí me ha perseguido de por vida ese operativo. Sie sind als Kommandante DOS eine der wenigen Frauen gewesen, die sichtbar waren in der sandinistischen Revolution. Die neuen Kommandanten, die alles bestimmt haben, waren alle Männer. Da war keine einzige Frau dabei. War das eine Logik des militärischen Kampfes oder war das nicht auch eine Folge des Machismo, den es in der Guerilla natürlich genauso gegeben hat wie in der Gesellschaft, dass Frauen eigentlich als politische Führungsfiguren nicht wirklich präsent waren? El Frente Sandinista había machismo, indudablemente. Sí. Y las guerras son machistas, son bien fuertes. Pues, es decir, las guerras son diseñadas con una perspectiva masculina. Y lo eran más antes que ahora. Es decir, ahora una mujer se puede controlar un dron desde el comedor de su casa. ¿Verdad? Pero la guerra antes implicaba esfuerzo físico. Esfuerzo físico. Es decir, en la guerrilla nosotros caminábamos 12 horas con una mochila de 50 libras, un fusil de 8 libras. Y eso requiere un esfuerzo físico. Entonces, claro, y requiere fuerza. Entonces eso presenta unas complicaciones a la guerra, la guerra anterior nos presentaba unas complicaciones a las mujeres bien importantes. Entonces era bien común que las mujeres en la guerrilla terminaran en la cocina. Terminaran en la cocina, pues siempre, haciendo los trabajos tradicionales. Entonces yo me resistía a eso. Pero me costó, porque pues digamos en la montaña la demanda física es fuerte, pero uno tiene que lograr respeto sin pedir ayuda. Entonces yo me resistía a meterme en la cocina y insistí en salir a combatir. Y entonces así fue que terminé como jefa de un frente de guerra, pues, ¿verdad? Nach dem Sieg der Revolution sind Sie Gesundheitsministerin geworden. Waren das mehrere Jahre? Was war aus Ihrer Sicht die Hauptaufgabe der Regierung in diesen Anfangsjahren der Revolution in der Gesundheitspolitik? Was ist in Ihrer Arbeit im Zentrum gestanden? Bueno, yo entré al Ministerio de Salud en el año 85. Y ya el país estaba afectado por la guerra. Entonces, mi trabajo era lograr que el Ministerio de Salud y que el sistema de salud mantuviera cierta atención y cierta calidad en condiciones de guerra y en condiciones de deficiente flujo de fondos. Es decir, me pusieron en el Ministerio de Salud a hacer una operación como de salvamento en un momento sumamente crítico. Había poco dinero. El crecimiento del sistema de salud se había detenido en 1984. Es decir, la revolución había hecho una expansión gigantesca de servicios de salud entre 79 y 84. Era
tremendo. Pero ya para las alturas del 85 habían problemas financieros, la guerra no permitía que los trabajadores estuvieran en determinados lugares, habían restricciones de todo tipo. Entonces mi primer objetivo era contener el deterioro del sistema de salud, es decir, frenar el deterioro. Y tenía pues ventaja, había gente muy dispuesta, con mucha moral, con mucho ánimo, bastante voluntarios internacionales habían en el sistema de salud. Yo me los encuentro en todos lados y no me tratan mal, así que no debo haber sido tan mala jefa. Todavía nadie me ha reclamado, no sé si por educación o por qué, pero siempre me encuentro gente que dice, no, yo trabajé en el Ministerio de Salud cuando estaba, pues. Pero al final efectivamente logramos contener el deterioro del sistema de salud y sostenerlo en medio de una coyuntura de guerra súper compleja, complicadísima. Wann war der Punkt, wo Sie gesagt haben, Sie müssen mit Ortega und der Ortega-Führung brechen und versuchen, eine eigene Reformbewegung aufzustellen, die sich gegen den Kurs der Führung gerichtet hat? Ya en el año 94 fue eso. Hicimos un intento de democratización del Frente en el primer Congreso. No avanzó. Hicimos un segundo intento y tampoco avanzó, ¿verdad? Y en un momento determinado, dentro del Frente Sandinista, Ortega comenzó una campaña brutal contra el grupo que cuestionaba los métodos autoritarios en el Frente. Entonces, ya se hizo prácticamente imposible seguir ahí. Ya no había nada que hacer. Y nos dimos cuenta de que ningún esfuerzo de democratización del Frente Sandinista iba a prosperar con Ortega al frente. Entonces, uno de los comandantes de la revolución, Henry Ruiz, que ahora está casa por cárcel, se lanzó a desafiar a Daniel como secretario general del Frente. Y no hubo manera. Entonces, en ese punto decidimos retirarnos un grupo y hacer un nuevo movimiento, ¿verdad? Pero claro, la mayoría del Frente Sandinista se quedó con Daniel Ortega. Digamos, Daniel era el líder más visible, había sido candidato 2 veces, digamos, había aglutinado la opinión popular alrededor de él. En el sandinismo era el líder que tenía la mayor relevancia. Entonces nosotros salimos a formar ese movimiento contra la corriente, en realidad. En un momento en que casi nadie podía entender lo que estábamos diciendo. Es decir, nosotros decíamos, no, aquí hay un problema, Daniel está apropiándose del Frente Sandinista, la gente no creía. Es decir, en realidad la gravedad de las tendencias autoritarias de Ortega y del modelo autoritario de Ortega explota a la vista de todo el mundo en el 2018. ¿Verdad? Que todo el mundo dice, pero ¿qué está pasando, pues? Sie waren ja als Versuch, als Politikerin, die versucht hat, hier Reformen durchzusetzen, dann auch ein Opfer dieses autoritären Systems, sind sehr rasch nach der Gründung dieser Reformbewegung, das ist verboten worden. Es gab die schlimme Repression, sie sind ins Gefängnis gekommen und waren in Einzelhaft ziemlich lang, ich glaube 1,5 Jahre, 2 Jahre in Einzelhaft. Die Kerkermeister sozusagen waren ihre eigenen Genossen, mit denen sie die Revolution gemacht haben. Und das war ja ein Sturz, jemand,
wie Sie, Guerillera, Kommandante DOS, Ministerin und dann ins Gefängnis gesteckt durch die eigenen Genossen. Wie überlebt man da? Wie haben Sie in der Zeit, in der Sie da im Gefängnis waren, konnten Sie da durchhalten? Yo, lo que me sostiene a mí siempre es la convicción. Digamos, es lo mismo que me sostuvo en la guerrilla en la montaña cuando fracasamos en octubre del 77. Yo no me fui. Cuando ofrecieron que saliéramos a la ciudad, pues si no nos sentíamos bien, yo no acepté. Es decir, la convicción de que estoy haciendo lo que tengo que hacer es lo que me sostiene a mí. Entonces, 4 días antes de caer presa, me comenzaron a llamar por teléfono algunas personas y a escribirme, diciendo, van a capturarte, a vos y a los líderes del partido. ¿Verdad? Entonces, varias personas nos alertaron, una cosa muy curiosa. Entonces comenzamos a discutir. Bueno, viene por nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hugo Torres, que había estado conmigo en el palacio, dijo, no, yo me quedo, yo los espero. Víctor Hugo Tinoco, que había sido canciller en la época de la Revolución, dijo, no, yo tampoco me muevo, me quedo aquí. La presidenta del partido dijo, no, tampoco me voy a mover, me quedo ahí. Mi pareja también dijo, no, yo me quedo. Y yo dije, yo espero. Es decir, cada quien tomó una decisión de lo que quería hacer cada quien, con absoluta libertad. Otra parte salió al exilio, después de que nos capturaron. De manera que cuando llegó la policía, pues estábamos esperándonos. Y eso por la convicción de que nadie me iba a hacer que yo saliera por mis propios pies del país. Nadie me va a obligar a mí al exilio. Yo no me voy a exiliar. Me tienen que echar presa o me tienen que sacar. Pero es mi convicción. Entonces yo, con ese modelo mental, entro a la cárcel. ¿Verdad? Y digo yo, bueno, ellos tienen que pagar el costo político de tenernos presos. Pero el siguiente punto es la parte dura. Porque pues una cosa es la convicción, otra cosa es comerse 24 horas en la cárcel todos los días, pues. Esa parte pues es difícil. O sea, la cárcel es dura, el confinamiento en solitario es extremo. Yo lo he dicho con toda claridad. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con el confinamiento en solitario para delincuentes comunes, para ningún tipo. Creo que ningún ser humano merece estar en confinamiento en solitario, que es sin lectura, sin escribir, sin hablar, sin luz, en una cárcel, en una celda oscura, sin socializar, sin comunicación con el exterior, en cámara, día y noche. Hay días que pienso y digo, estas mujeres dirán que tienen ahí en confinamiento en solitario, y eso me duele el alma a mí. Esa es una situación dura. Yo perdí el equilibrio, se me manchó la piel porque no recibía sol. Todavía hoy, no se dio cuenta Irene, pero
crucé la pierna y casi me paso llevando a una señora, porque de repente vuelvo a perder el equilibrio. Cansancio crónico, es decir, la cárcel, el confinamiento en solitario es una barbaridad. Pero tal vez para ilustrar un poco, pues, el punto, yo salí de la cárcel con la decisión de que nunca, bajo ningún concepto, en ninguna condición, voy a ir a un zoológico. No podría soportar eso porque yo me sentía igual que los animales del zoológico, que le llevan la comida, lo ve el veterinario y ya está. Esa es la vida, ¿no? Entonces, es duro, ese es un modelo duro. Machen wir den Sprung, Dora Maria Deyes, zur Situation heute. Ortega regiert durch Repression, aber er hat auch offenbar einen Teil der Unterstützung der Gesellschaft. Also Repression allein reicht nicht aus, um zu regieren. Woher kommt die Unterstützung, die es für ihn auch gibt in Nicaragua? Und was für eine Rolle spielt es, dass die Vereinigten Staaten massiv gegen Ortega auftreten? Und hilft ihm das nicht in Wirklichkeit? Denn gegen die Yankees zu sein und gegen die Leute zu sein, die man als Marionetten der USA ansieht, ist immer populär in Lateinamerika. Was ist die Basis des Regimes, die gesellschaftliche Basis des Regimes Ortega? Ortega perdió su base social y ese es exactamente su problema. Y perdió el modelo hegemónico de las dictaduras de Nicaragua. Las dictaduras en Nicaragua se mantenían porque pactaban con un partido opositor y hacían alianza con los empresarios, con los comerciantes. En el 2018, Ortega mató las alianzas. La alianza con los empresarios se rompió completamente. La persecución sobre los partidos políticos arrasó con todos los partidos políticos. En el 2021, cuando yo caí presa, también cayeron presos todos los precandidatos presidenciales, todos, hombres y mujeres. No quedó un solo precandidato presidencial en la calle. Entonces, y luego se lanzó contra la iglesia. Entonces, el modelo de la dictadura se quedó sin alianza, aislado a nivel nacional y aislado a nivel internacional, ¿verdad? Porque digamos que la dictadura de Ortega no es hija de nadie, Ortega no tiene ideología, no tiene ninguna ideología. Entonces, claro, el gran fracaso del régimen es que no puede dejar de reprimir. Es decir, el éxito de un régimen autoritario, de una dictadura, es que se mantenga sin reprimir, que se mantenga con parte del aparataje social, pero ellos necesitan la represión sostenida, porque si no la gente se vuelve a levantar. Entonces, Ortega realmente hipotecó su capital político completamente. Y ese es el gran problema de Rosario Murillo. Rosario Murillo ist die Vizepräsidentin und seine Frau von Ortega. Sie haben das Regime als eine dynastische Diktatur beschrieben. In einer dynastischen Diktatur ist immer ein Problem, wenn Nummer 1
nicht mehr da ist, verschwindet. Was wird passieren, wenn sollte Ortega mal nicht mehr am Leben sein? Übernimmt dann die Vizepräsidentin oder wird das gesamte System gefährdet? Ahora ya Rosario Murillo ya no es vicepresidenta, es copresidenta. Y en el último año y medio, Daniel Ortega ha perdido poder y ella ha ganado poder. Es decir, ella tiene institucionalmente poder total. Frente a un Ortega que está deteriorado físicamente, que está deteriorado mentalmente. Entonces, desde el año pasado ellos comenzaron a organizar la sucesión institucional. Y ya está lista. Es decir, si Daniel Ortega sale del escenario, Rosario Murillo tiene el poder total. Pero tiene un problema. La gente dentro del Frente Sandinista es danielista, pero no todos quieren a Rosario Murillo. Es decir, hay una parte importantísima dentro del Frente Sandinista que odia a Rosario Murillo, porque la consideran responsable de muchos más atropellos, incluso internos. Entonces, Rosario Murillo, ¿qué ha comenzado a hacer? Apresar a gente del círculo de incondicionales de Ortega. Es decir, el jefe de escolta, Daniel Ortega, de 40 años, fue degradado, apresado, confiscadas sus propiedades. Bayard Duarce, que era asesor económico de Ortega, incondicional de Ortega, está preso en condición de desaparición forzada, nadie sabe nada de él. Es decir, la represión está ahora también volcada hacia adentro del Frente Sandinista, hacia adentro del Frente, y eso es por la necesidad de Rosario Murillo de sacar de circulación a gente que puede oponerse a ella. Es gibt Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Nicaraguaner im Exil. Viele davon sind politisch engagiert, wie Sie, sind auch politisch organisiert. Was können die im Exil aktiven Kräfte tun, wenn so eine Situation eintritt und das Regime in Frage gestellt wird, weil Murillo dann Alleinherrscherin ist? Was für Strategien gibt es da von Seiten der Opposition im Exil? La oposición tiene que estar preparada para una salida de Ortega del escenario en el corto plazo, me parece a mí. Es decir, él tiene una condición realmente mala, realmente mala. Y esa preparación implica trazar una ruta que nos lleve a la transición a la democracia. Y esa ruta tiene que aceptar que la transición a la democracia en condiciones de una lucha cívica tiene que ser una transición negociada. Y eso presenta dificultades dentro de la oposición nicaragüense, porque hay gente que dice, no, ¿por qué vamos a negociar? Y tiene razón, pero una transición negociada tiene que ser una transición con justicia. Y ahí está el siguiente elemento de dificultad, ¿verdad? Porque casi todas las transiciones negociadas, esta dictadura quieren impunidad, pero no puede haber impunidad, porque ha habido más de 400 muertos registrados, más de 5.000 personas han pasado por las cárceles,
Hay gente que ha sido torturada, gente que está lesionada, gente que ha perdido todo, gente que tiene confiscadas todas sus propiedades. Tiene que haber justicia. Entonces, el primer punto que la oposición tiene que tener clara, y ese es exactamente el trabajo ahora, es que esa hoja de ruta de transición a la democracia pasa por una transición negociada, por una cohesión de la oposición, ¿verdad? Pero también pasa por una lucha dentro del país. Es decir, no hay cambios desde fuera, los cambios son desde dentro. Was können, das ist eine Frage, die ich auch gebeten wurde zu stellen von vielen, die in der Nicaragua-Solidarität aktiv waren und auch aktiv sind. Was können die Leute, die sich solidarisch fühlen mit Nicaragua, aber auch mit der nicaraguanischen Demokratie, mit Ihnen, mit den Menschenrechten in Nicaragua, was können die in der jetzigen Situation tun? Was sollen die Ihrer Meinung nach tun? Bueno, estamos aquí en Europa, pues. Tenemos un punto que es un punto importante. La Unión Europea firmó con Centroamérica, está Nicaragua en esa firma, un acuerdo de asociación que es un tratado comercial que le da privilegios a los países centroamericanos de acceso al mercado europeo. Pero ese acuerdo de asociación tiene una cláusula que se llama la cláusula democrática, que condiciona el acuerdo a que haya Estado de Derecho y a que haya democracia. Entonces, lo que le estamos diciendo a todos los gobiernos de la Unión Europea y al Consejo Europeo es de que no hay democracia ni hay Estado de Derecho. Ahí hay un reporte del grupo de expertos de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que es demoledor, que salió hace un mes. Si la Unión Europea no revisa o investiga las violaciones a derechos humanos en Nicaragua a propósito del acuerdo de asociación, la Unión Europea termina siendo cómplice de lo que pasa en el país, es decir, mantener una relación comercial cerrando los ojos a que se ha violado el propio tratado. Entonces, pues estamos pidiéndole a todos ustedes pues, que hagan presión con sus políticos para que se haga una revisión del cumplimiento del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Nicaragua. Y lo hemos planteado a todos el Parlamento Europeo sacó una resolución sobre eso en enero de este año, favorable a revisar el acuerdo de asociación. Ese es un primer punto fundamental. El segundo, hay presos en Nicaragua y presas. Hay 30 personas por lo menos en condición de desaparición forzosa. De las últimas capturas de hace 2 meses, antes de 15 días de capturar un grupo de personas, 2 fueron entregados muertos a sus familias. Es decir, ¿en qué circunstancias? No se sabe. Las familias fueron obligadas a enterrarlos inmediatamente, sin informe forense. Es decir, no es simplemente la cárcel, es la alta posibilidad de salir muerto. Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, fue apresado y murió en la cárcel. Tampoco hay autopsia, no hay informe forense. Hubo obligación de incinerarlo.
Hugo Torres, mi compañero en el Palacio, también murió en la cárcel, cuando estábamos en la cárcel. Y prohibieron a la familia análisis forense, es decir, ahí hay unos presos que tienen en condiciones de alto riesgo. Y yo estoy aquí sentada frente a ustedes porque muchos de ustedes hicieron presión para que nosotros saliéramos. Alguna gente hizo oraciones, otra gente hizo ruegos, otros hicieron cartas, otros hicieron peticiones, otros escribieron en los periódicos, otros hicieron denuncias. Todo eso es lo que nos sacó de la cárcel a nosotros, todo eso. Porque el régimen no es invulnerable a la presión. Entonces, yo lo que les pido es que ustedes hagan presión por los presos y las presas políticas. Mencionarlo, preguntar por ellos, hablar, escribir algo en alguna red social, lo que sea. Oraciones, si hacen oraciones, hagan oraciones, lo que sea. Pero todo funciona. Yo no hago oraciones, pero las oraciones son energía. Y esa energía funciona. El pensamiento en una dirección funciona. Y tocar puertas funciona. Es decir, que estos gobiernos que tienen relación diplomática con Nicaragua le pregunten a Nicaragua por qué tiene presos políticos. Pero yo también estoy aquí frente a ustedes porque la administración Biden aceptó constituir un puente humanitario. Cuando Ortega les dijo, bueno, si quieren los presos, llévenselos. La administración Biden dijo, sí, yo me los llevo. Es decir, nosotros quisiéramos que algunos gobiernos europeos dijeran, dame los presos. Dame los presos. Eso sería un gran éxito. Aquí hay un consulado de Nicaragua, llevarle unas cartas, llevarle unas preguntas, ¿verdad? Todo eso funciona. Entonces, le estamos pidiéndole que tengan en sus luchas la de los presos y presas políticas. Danke vielmals, doctora María Telles. Muchas gracias.